Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y de una forma gratuita desde la ciudad de Medellín, Colombia. En la época de las cavernas veíamos cómo la defensa era con rocas, con piedras, con palos, con garrotes. Hace unos meses el presidente de la Federación Rusa advertía al mundo, le advertía a Ucrania y a los países aliados que en caso de afectar la existencialidad de su país, él podría iniciar un ataque nuclear táctico. Pero vemos cómo ya casi que a 5 meses del desarrollo de esta guerra en Ucrania, hoy en día se podría asegurar que el tema del uso nuclear está prácticamente a un segundo nivel, que la guerra va a continuar de una forma convencional, de que el tema del uso de la artillería y de ráfagas de munición al estilo M60 ya están llegando a un punto en el que tanta pérdida de dinero y tanta ineficacia en el tema de lograr la victoria está poniendo o colocando a los encargados de ambas guerras, desde Rusia y desde Ucrania, a analizar realmente dónde está la efectividad en el combate, en el punto de batalla, cuáles son las armas que más resultados han brindado en los últimos 5 meses. Sin lugar a dudas, estos drones enviados por Turquía a Ucrania, el famoso Bayraktar T-22, fue y está siendo de gran eficacia, porque estos drones los están utilizando para destruir tanques, para destruir lanzaderas de misiles tierra-aire, para destruir trenes de abastecimiento de Rusia. Es que Turquía realmente no ha dado abasto, no ha estado en capacidad de suministrar la cantidad de drones que ha solicitado Zelensky. Pero desde la distancia, allá desde Moscú, desde el Kremlin, y dándose cuenta el presidente de la Federación Rusa cómo este acuerdo nuclear con Irán no ha funcionado, cómo Estados Unidos continúa sancionando a este país persa, Rusia ha visto esa gran posibilidad de crear una alianza con un país que, a raíz de las sanciones de parte de los Estados Unidos, Irán se convirtió desde el 2014 en un país potencia fabricante de drones. Les dijeron que no podían comprar aviones de combate, les dijeron a Irán que no podía comprar drones. Irán se puso en el tema de la investigación, el tema científico, el método de error y búsqueda de solución, el método que nunca ha pasado de moda, que es el método utilizado por los laboratorios de todo el mundo. Y hoy en día tienen unos drones que están dando mucho resultado en el tema de la guerra. Drones que han sido utilizados en Yemen, drones que han sido utilizados en Siria. Y hoy en día la Federación Rusa ve a Irán no como un competidor en el tema del petróleo, porque sí, Irán también le vende a los chinos y Rusia le quiere vender a los chinos, sino como un país proveedor de estos sistemas electrónicos, porque ahora la guerra no es con rocas ni garrotes, sino utilizando sistemas electrónicos de gran precisión. No es como antes lanzar proyectiles y lanzar misiles, muchos de ellos con poca precisión. Ahora lo que se busca en el escenario de la guerra son equipos que puedan llegar, merodear el terreno, enviar información desde la distancia, ubicar con coordenadas exactas y luego de una forma precisa atacar y destruir al enemigo o esta posición que está afectando a las fuerzas en combate. Es por eso que hoy en día Irán es un país de gran importancia para Rusia. Miren que las sanciones lograron que Irán creciera en el tema de los drones. Ahora, la gran idea de Joe Biden de enviar
estas lanzaderas móviles de misiles múltiples, los famosos HIMARS con H, que prometieron 100, no sé cuántos, y han llegado, si mucho, 8, que a diario vemos en las noticias que Ucrania está definitivamente acabando con la retaguardia de los rusos, con estas bodegas, almacenamientos de munición, con puestos de comando, puestos de control, que más que buscar una solución, y Vladimir Putin ha llegado al meollo del asunto, que es buscar un elemento, un aparato similar al Bayraktar, de pronto con más capacidad, para llegar a territorio ucraniano y acabar con estos famosos HIMARS. Miren, este es uno de los drones que en este momento se están fabricando en Irán. Y a propósito, en esta visita del presidente Biden, que se entrevistó con Netanyahu, quien pretende volver a ser primer ministro de Israel, Netanyahu le dijo a Biden, es que necesitamos enviar un mensaje creíble a Irán de que somos potencia, de que estamos en capacidad de borrarlos de la faz de la tierra, porque Israel piensa que Irán está en capacidad de convertirse muy pronto en una potencia nuclear. Pero ¿cómo se inició todo este escándalo? Se inició este escándalo el 8 de junio cuando satélites de los Estados Unidos tomaron estas imágenes el 8 de junio y posteriormente en el mes de julio, el 15 de julio, donde muestran acá cómo los rusos visitaron esta base en Irán para darle un vistazo a los famosos drones 191, el Shayet 191, el 192, el 129. Aquí ven, por ejemplo, en pantalla el Shayet, el 191. Este equipo le han adicionado en Irán a este dron un turbojet que permite más velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora. Puede volar por espacio de 4 horas y media y tiene una autonomía de vuelo de 450 kilómetros a una altura de 12 kilómetros. Este es el famoso 191. También el 192. El 191, a propósito, tiene una carga útil de 50 kilogramos y puede cargar en su interior 2 bombas inteligentes. Pero el famoso 129, este puede cargar 4 bombas tipo Sadid 345 y tiene un valor de 7.5 millones de dólares. La ventaja del Shayet 129 es el indicado para atacar directamente a los HIMARS. Bueno, la gente dice, es que esto es muy costoso. No, señor. La gente dice, es que van a derribar muchos de estos drones. Es posible que sí sea cierto que derriben muchos drones, pero no son tan costosos como lo que vale, por ejemplo, un avión de guerra. Y para el valor de este dron comparado con el valor de un HIMARS, es realmente una gran solución el utilizarlo, así sea que derriben a varios, puesto que un HIMARS no solamente causa un daño devastador al enemigo, sino que su costo es astronómico en proporción al valor de uno de estos drones. Hoy en día vemos cómo en esta guerra de Ucrania, prácticamente todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 meses ha sido un país como Rusia que está mirando o analizando el terreno de guerra como un laboratorio científico para crear soluciones de cómo van a contrarrestar al enemigo. Mientras tanto, Ucrania permite que su territorio haya sido convertido en un blanco de guerra donde todos quieren disparar, donde todos quieren ensayar sus armas, y son 2 posiciones diferentes. Vladimir Putin se ha ido adecuando paso a paso a utilizar armas, equipos y personal de acuerdo a el éxito que haya tenido en las diferentes batallas. Si dicen que en Kiev los drones superaron la capacidad de los tanques, bueno, sea cierto o no, no es el objetivo de este video tocar ese tema.
El objetivo es que, en definitiva, el tema de los drones ha aparecido en esta guerra siglo XXI, año 2022, como un elemento esencial, como un elemento insustituible en el momento, al ser un equipo electrónico de gran precisión que tiene un valor mucho menor que otros sistemas que están utilizando. Hoy en día, todo lo que ha ocurrido las últimas semanas ha sido una muestra de que entre más traten de hostigar al presidente de la Federación Rusa, con más equipos, más dinero, más reuniones en territorio ucraniano, buscando la caída de los rusos, más va a incrementar la Federación Rusa todos estos mecanismos para utilizar elementos, material y equipos de alta tecnología en el tema de la electrónica, puesto que prácticamente hay un consenso entre todos los países que participan en este teatro de guerra de que no ha llegado el momento todavía. No es el momento indicado para usar armas nucleares y debido a que tampoco se han creado la coyuntura o los mecanismos para buscar una solución de parte y parte, no queda otra alternativa que utilizar lo máximo, lo mejor, lo que más resultado dé en la guerra en Ucrania, mientras que los líderes del mundo occidental analizan si es preferible perder algo de territorio en Ucrania o si de pronto es preferible lograr o permitir que las poblaciones de casi todos los países en Europa tengan un invierno muy frío y unas cuentas de electricidad muy altas para pagar. Les agradezco su visita y los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias.